Muy bien, sean todos bienvenidos. Una bendecida mañana para cada uno. El día estábamos trabajando lo que corresponde a las interjecciones. Ese fue el tema que abordamos. Y pues fue la explicación también, no sé si hay alguna duda con respecto a la lectura que vamos a abordar, el desarrollo de las piezas de dominio. Ustedes me indican si hay alguna duda, por favor, con respecto a ello en relación a las piezas de la lectura que se va a abordar o si hay alguna duda con respecto a la interjección, por favor. No, señor, ninguna duda de mi parte. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, pues vamos a hablar acerca de lo que es también el uso de la doble L. Y vamos a avanzar con lo que corresponde a la lectura del monje que vendió su Ferrari. Voy a abordar en este instante lo que corresponde al uso de la doble L y luego me voy a dedicar a una lectura breve, ¿verdad? Que siempre la hemos llevado a cabo con respecto al monje que vendió su Ferrari como tal. Y luego, pues el resto del tiempo, ¿verdad? Lo vamos a utilizar para poder desarrollar las actividades. El día de ayer, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Era el Día de la Madre, entonces teníamos descanso por ello, por esa situación, y por eso no tuvimos clase, pero más sin embargo, el tema ha sido corto y pudimos establecerlo en la primera clase, ya solamente vamos a hacer la sumatoria de los otros elementos como tal. Muy bien, disculpen ustedes por la tardanza. Bueno, dice entonces, el uso de la doble L. El uso de la doble L en un momento determinado va a sonar igual que cuando nosotros utilizamos Y, porque su pronunciación hace pues un significado similar, mas sin embargo nosotros vamos a establecer claramente la diferencia entre uno y otro. Acá dice el uso de la doble L, terminación de aye, elle, calle. Por ejemplo, tenemos el muelle, querella, excepción, Popeye. Acá, entonces ya me está mostrando a mí esta situación. Les decía entonces, anteriormente nosotros vimos el uso de la Y o Y. Dijimos que era Y cuando se pronuncia como I y Y cuando se va a pronunciar como Y en un momento determinado en el sonido. Cayó, contribuyó, contribuir, pero solamente se hace alusión del sonido emitido. Sin embargo, sabemos que existen las reglas que tenemos acá para establecer la diferencia. Y por eso es que en un momento determinado suenan parecido. Entonces acá dice muelle, querella, ¿verdad? También encontramos las terminaciones en illa, illo, por ejemplo. Arcilla, morcilla, palillo, novillo. Pero automáticamente esa parte de la L tiene su pronunciación en la cual nosotros podemos hacer esa distinción. Y es por ello, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo estas reglas como tal. Tenemos entonces acá, después de fa, de fo o fu, vamos a utilizar la doble L. Falla, folleto, fullería, entre otros. Y vamos a utilizar doble L
Cuando encontremos verbos, ya sabemos que los verbos son acciones terminados en eyar, illar, uyar, uyir. Por ejemplo, atropellar. Y ahí ya tenemos esa terminación, ¿verdad? Ellar. Escribillar, perdón, acribillar. Aquí tenemos esa parte o la terminación ya. Apabullar, tenemos esa terminación ullar. Bullir y tenemos automáticamente esa situación. Cuando nosotros regresamos a la acción de por sí, ¿verdad? Atropellar de atropella, ¿verdad? Acribillar de acribilla, apubullar de apubulla y bullir en un momento determinado, ¿verdad? Lo que hace evolución como tal. Palabras que proceden de terminaciones latinos que presentan entre los cuentos, perdón, palabras que proceden de terminaciones latinas que se presentaban, perdón, los encuentros CL, FL y PL. Se recuerdan que en un momento nosotros hemos hablado mucho de las sílabas trabadas, ¿verdad? Y estas son algunas, por ejemplo, tenemos si dijéramos clac, cle, clic, clo, clu, ¿verdad? Fla, flu, fli, flu, flu, pla, pli, pli, plu, plu. Son algunas de las sílabas trabadas y a estas sílabas pues vamos a encontrar, ¿verdad? Que puede ser clamaré, llamar, flamean, llama, pluvian, de lluvia. Aquí ya sabemos entonces nosotros que van a ser de algunas sílabas trabadas en un momento determinado. Y este sería entonces el uso de la doble L. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a ello, por favor. No, señor. Muy bien. Entonces voy a dejar hasta aquí lo que es en relación a, había dicho entonces, el uso de la interjección, el uso de la doble L, nuestra caligrafía, y vamos a pasar a leer lo que corresponde el libro titulado como el monje que vendió su Ferrari. Si alguien puede tenerlo a la mano, sería idóneo para que pueda tener una lectura guiada desde su dispositivo. Si no, igual en un momento lo voy a proyectar.
Muy bien, en pantalla podemos observar el libro de lectura. Tenemos que corresponde, ¿verdad?, a Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari. Es una fábula espiritual. Acá podemos observar la edición, la forma de su protocolo, a quién está dirigido, y encontramos, ¿verdad?, dividido como todo libro, ¿verdad?, en partes. Entonces, por favor, vamos a dar inicio y como siempre le voy a asignar una página a cada estudiante, por favor. Y vamos a comenzar desde esta página número 1. Por favor, le voy a pedir a Adriana Hernández que pueda leer este fragmento. El despertar. Se derrumbó en mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos a $3,000 que vestía su bien alimentado cuerpo como por su extraordinaria carrera de éxito profesional. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julián Mantle se retorcía como un niño indefenso postrado en el suelo, temblando, tirando y sudando como un maníaco. A partir de ahí todo empezó a moverse como a cámara lenta. Dios mío, gritó, su ayúdame, brindándonos por su emoción un cegador vislumbre de lo obvio. Julián está en apuros. La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado sin saber qué hacer. No te me mueras ahora, hombre, rogué, es demasiado. Gracias. Continuamos, por favor, Anaí. ¿Es demasiado? Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma. El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar al héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba el ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amoratada de Julián, ofreciéndole suaves palabras de ánimo, palabras que él sin duda no podía oír. Yo había conocido a Julián Mantle hacía 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano, siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces Julián lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julián era la joven estrella del bufete, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina y al pasar frente a su regio despacho divisé cita que tenían marcada sobre su escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill y evidenciaba qué clase de hombre era Julián. Estoy convencido de que en este día somos dueños de otro destino, que la tarea que se nos ha puesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Julián, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar 18 horas diarias para alcanzar el éxito que estaba convencido era su destino. Oí decir que su abuelo fue destacado senador y su padre un reputado juez federal. Así pues, venía de una buena familia y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de Armani. Pero he de admitir una cosa, Julián corría su propia carrera, estaba resuelto a hacer las cosas a su modo y le encantaba lucirse. El extravagante histrionismo de Julián en los tribunales solía ser noticia de primera página. Los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega con un deje
agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas, las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad, con despampanantes top models, las escaramuzas etílicas con la bulliciosa banda de rockers que él llamaba su equipo de demolición. Tomaron aires de leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel. Gracias. Continuamos, por favor, Berly. Sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante ese verano. Aunque me había licenciado de la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater, yo no era ni de lejos el mejor interino del bufete y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria tras una temporada en los Marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes de que a los que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser su factotum legal en lo que se acabó llamando él no va más de los procesos por asesinato. Julián dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto, y el ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer estaba ahora en libertad, dentro de lo que me permitía su desordenada conciencia, claro está. Aquel verano recibí una suculenta educación. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable ahí donde no la había. Eso podía hacerlo cualquier abogado que se presenciara de tal. Fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Con invitación de Julián me quedé en el buffet en calidad de asociación y de pronto iniciamos una amistad duradera. Admito que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante solía convertirse en un trabajo de frustración, lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche. O lo hacías a su modo o te quedabas en la calle. Julián no podía equivocarse nunca. Sin embargo, bajo aquella irritable envoltura, había una persona que se preocupaba de verdad por los demás. Aunque estuviera muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny, la mujer a quien sigo llamando mi prometida, pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes. Al saber por otro interino que yo estaba pasando apuros económicos, Julián se ocupó de que me consideraran una generosa beca de estudios. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema era que Julián estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien de su bufete y que tenía previsto tomarse un mes de descanso el próximo invierno para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores. Y Julián, que era de los que nunca se... Gracias. Continuamos, por favor, Byron. Julián era de los que nunca se amilanan. Amilanan. Continuó forzando la máquina en sus escasos momentos de tranquilidad. Reconocía que no era capaz de dormir más de 2 horas seguidas sin despertar, sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. Pronto me di cuenta de que Julián le consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos, como era de esperar, fueron en aumento. Consiguió todo cuando la mayoría de la gente puede desear. Una reputación profesional de campanillas, con ingresos millonarios, una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos, un avión privado, una casa de vacaciones, una isla tropical y su más preciada posesión,
un reluciente Ferrari rojo aparcado en su camino particular. Pero yo sabía que las cosas no eran tan adílicas como parecía desde fuera. Si me percaté de las señales de una caída inminente fue no por que mi percepción fuera mayor que la del resto del bufete, sino simplemente porque yo era quien pensaba más, pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando y a un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectiva. Para Julián los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta? No lo que hiciera Dios. ¿Qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecta y si le sorprendía en mitad de la pista como el ciervo cegado por el resplandor de unos faros? Al final yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos dos esclavos del reloj metidos en el 64ª planta de un monolito de acero y cristal, mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias pensando que teníamos el éxito agarrado por la cola, cegados por una cegados, voy a tener la muerte. Perdón, señor, me perdí. Ajá. Cegados por una ilusión y versión del éxito. Cuando más tiempo pasaba con Julián, más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Al final su matrimonio fracasó. Ya no hablaba con su padre, aunque lo tenía todo. Aún no había encontrado lo que estaba buscando. Eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. A sus 53 años, Julián tenía el aspecto de septuagenario. Su rostro era un mar de arrugas, un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial en general y el tremendo estrés de su vida privada. Las cenas a altas horas de la noche en restaurantes franceses, fumando gruesos habanos y bebiendo un coñac tras otro, le había dejado más que obeso. Se quejaba constantemente de que estaba enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor y ya no parecía nada. Ya no parecía. Gracias. Carlos, por favor, continuamos. Y ya no parecía. Reírse nunca. Su carácter antaño entusiasta se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste quizás fue que Julián había perdido también su pericia profesional, perdón. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos. Ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que poco a nada tenía que ver con el que se estaba viendo. Así como antes reaccionaba graciosamente a las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz que ponía a prueba la paciencia de unos jueces que antes lo consideraban un genio del derecho penal. En otra palabra, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era solo su frenético ritmo vital lo que lo hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá. Parecía un asunto de cariz espiritual. Apenas pasaba un día sin que Julián me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo, que se sentía rodeado de vacuidad. Decía que de joven había disfrutado con su trabajo, pese a que se había visto abocado a ello por los intereses de su familia, las complejidades de la ley y sus retos intelectuales le habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia para influir en todos los cambios sociales le habían motivado e inspirado. En aquel entonces, él era más que un simple chico rico de Connecticut. Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objeto y estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julián había algo más que una conexión oxidada con su modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el bufete, él había sufrido una gran tragedia. Algo realmente monstruoso le había sucedido.
según decía uno de sus socios, pero no conseguí que nadie me lo contara. Incluso el viejo Harding, célebre por su locuacidad, que pensaba más tiempo en el bar de Ritz Carrington que en su amplio despacho. Dijo que había jurado guardar el secreto, fuera este cual fuese. Yo tenía la sospecha de que, en cierto modo, estaba contribuyendo al declive de Julián. Sentía curiosidad, por supuesto. Sobre todo, quería ayudarle. Julián no solo era mi mentor, sino mi amigo. Y entonces ocurrió. El ataque cardíaco devolvió a la tierra al divino Julián Matley y lo asoció de nuevo a su calidad de inmortal, justo en medio de la sala número 7. Un lunes por la mañana, la misma sala tribunal donde le había ganado el no va más de los procesos por asesinato. Gracias. Continuamos, por favor, Cintia. Está bien. Eida Morales, por favor. Ah, no, señor, pensé que estaba leyendo, pero el micrófono estaba apagado. Muy bien, Cintia, entonces, por favor. Perdón. Ok. El visitante misterioso. Era una reunión urgente de todos los miembros del despacho. Mientras nos apretujábamos en la sala de juntas, comprendí que el problema era grave. El viejo Harding fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muy malas noticias. Julián Mandel sufrió un ataque ayer en la unidad de... Perdón. Ayer mientras presentaba el caso Air Atlantic ante el tribunal. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos me han dicho que su estado se ha estabilizado y se recuperará pronto. Sin embargo, Julián ha tomado una decisión que todos ustedes deben saber. Ha decidido abandonar el bufete y renunciar al ejercicio de su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Me quedé de una pieza. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero jamás pensé que pudiera dejarlo. Además, y después de todo lo que habíamos pasado, pensé que hubiera debido tener la cortesía de decírmelo en persona. Ni siquiera dejó que fuera a verlo al hospital. Cada vez que yo perdón, cada vez que yo me presentaba allí, las enfermeras me decían que estaba durmiendo y que no se podía molestar. Tampoco aceptó mis llamadas. Posiblemente yo le recordaba la vida que él deseaba olvidar. En fin, una cosa sí tengo clara. Aquello me dolió. Todo eso sucedió hace unos 3 años. Lo último que supe de Julián fue que se había ido a la India en sé qué, no sé qué expedición. Le dijo a uno de los socios del buffet que deseaba simplificar su vida y que necesitaba respuestas, que confiaba encontrar en ese místico país. Había vendido su residencia, su avión y su isla. Había vendido incluso el Ferrari. Julián Mantel vendió a Yogi. Sí. Me dije, qué caprichosos son los designios de la ley. En esos 3 años pasé de ser un joven sobrecargado de trabajo a convertirme en un hastiado y algo cínico abogado más mal. Jenny y yo teníamos una familia. Al final yo también empecé a buscar un sentido a mi vida. Creo que todo vino por tener hijos. Fueron ellos quienes cambiaron mi manera de ver el mundo.
Mi padre lo expresó mejor cuando dijo: John, cuando estés a las puertas de la muerte, seguro no desearás haber pasado más tiempo en la oficina. Así que empecé a quedarme más horas en casa. Decido iniciar una vida decente, si bien más ordinaria. Me hice socio del Rotary Club e iba a jugar al golf todos los sábados para tener contentos a mis clientes y colegas. Pero debo decir que mi momento Muy bien, gracias. Vamos a continuar, por favor, Eida. Nudo Julián y me preguntaba, ¿qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación? Tal vez estaría viviendo en la India, un lugar tan grande y diverso que hasta un alma inquieta como la suya podía encontrar ahí un hogar. O estaría haciendo senderismo en Nepal, buceando en las islas del Caimán. Había una cosa segura, Julián no había vuelto a ejercer. Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su exilio voluntario. Las primeras respuestas a algunas de mis preguntas llegaron hace cosa de 2 meses. Yo acababa de reunirme con el último cliente de un día espantoso cuando Genevieve, mi talentosa ayudante, se asomó a la puerta de mi pequeño y bien amueblado despacho. Tienes una visita. John dice que es urgente y que no se irá hasta que hable contigo. Estoy con un pie fuera. Genevieve, repliqué con impaciencia. Voy a comer un bocado antes de terminar el informe Hamilton. No me queda tiempo para recibir a nadie más. Diré que concierta una cita, como todo el mundo. Y si te causa problemas, llama a los de seguridad. Es que dice que es muy importante. No pienso aceptar la negativa por un momento. Eso pensé en llamar yo lo mismo seguridad, pero comprender que podía tratarse de alguien en apuros, asumí una postura más tolerante. Está bien, diré que pase. A lo mejor me interesa y toda la puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando por fin se abrió por completo, vi a un hombre risueño de unos 35 años. Era alto, delgado y musculoso, y irradiaba vitalidad y energía. Me recordó a mí en aquellos tiempos, chicos perfectos con los que yo iba a facultad, hijos de familia perfecta, con casas perfectas y coches perfectos. Pero el visitante tenía algo más en el aspecto saludable y juvenil, una apacibilidad latente le daba un aire casi divino, y los ojos, unos ojos penetrantes y azules que me traspasaron. Otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto, pensé. Para mí, pero bueno, porque se quede ahí parado mirándome. Espero que la mujer que defendía en el caso del divorcio que gané la semana pasada no fuera su esposa. Tal vez no estaría de más llamar a seguridad. El joven siguió mirándome, tal como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento de incómodo silencio, el sujeto habló con un tono sorprendentemente perentorio. ¿Es así como tratas a tus visitas, John? Incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal. Muy bien, gracias. Vamos a concluir hasta aquí y en la próxima clase que tengamos vamos a continuar. Que tengan un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase. Buen día, señor. nos vemos, Gracias señor. igualmente. Gracias.